Hoy vamos a desarrollar el tema del cálculo de áreas delimitadas por funciones reales de variable real como una aplicación práctica del cálculo integral que hemos visto anteriormente. El problema de partida es el siguiente. Consiste en averiguar el área que encierra una función continua real de variable real, cuya gráfica sería, por ejemplo, esta que tenemos dibujada aquí. El área que encierra, repito, dicha gráfica con respecto al eje de las X y delimitada por dos extremos A y B, o un intervalo A y B. Entonces, para calcular esta área, el proceso que se sigue es el siguiente. Se establece una partición del intervalo haciendo subintervalos distintos. No tienen por qué tener el mismo tamaño, pero bueno, lo ideal es que lo tengan, no necesariamente. Y estos subintervalos de extremos a x1, x1, x2, x2, x3, etc., voy a levantar sobre ellos, sobre los pequeños intervalos, voy a levantar rectángulos de altura determinada por el valor mínimo que adopta la función en dichos subintervalos. Por ejemplo, en el intervalo ax1, la función, como es creciente, el valor mínimo lo alcanza en f de a, en la imagen de la. Por tanto, yo tomaré como altura de ese rectángulo f de a, de ahí que obtengamos este primer rectángulo. En el caso del intervalo x5b, pues el valor más pequeño se obtiene sobre la imagen de x5. Tomo esa altura y obtengo este rectángulo, por aquí debajo, x5b, y así con todos los demás. Fijaros que no tiene por qué ser los extremos de los intervalos. Por ejemplo, en el intervalo x4 y x5 el valor mínimo se alcanza en el punto medio más o menos, y ahí es donde tomo la altura del rectángulo. De ahí que me quede que la base superior de ese rectángulo sea como tangente al trozo de curva que determina. La suma de todas las áreas de esos rectángulos se llama suma inferior de Riemann de la función f relativa a la partición P, y lo que me proporciona es una aproximación del área que estoy buscando. Es una aproximación por defecto, y en el dibujo, como se puede observar, es una aproximación bastante mala porque el error que estoy cometiendo es considerable. Son estas zonas blancas que todavía no alcanzo. Pero si lo hacemos, en vez de tomar el valor mínimo, lo hacemos tomando como altura los valores máximos que alcanza la función en el intervalo, lo que obtenemos es otra serie de rectángulos cuya suma también me van a aproximar el área, pero ahora por exceso. El error que cometo también es considerable porque ahora me paso. Y a esta suma de rectángulos se le llama suma superior de Riemann de la función correspondiente f y la partición correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo esta partición la refino más? Es decir, hago más subintervalos y más pequeños, conservando el anterior. Pues aquí tenemos el dibujo, que puedo observar que si marco más subintervalos, ya no los indico, ya no los nombro, pues vemos que los rectángulos que voy obteniendo por el procedimiento anterior me van aproximando el área que yo estoy buscando de una manera más exacta que la anterior. Es decir, el error que cometo es más pequeño, y la suma superior otro tanto de lo mismo. Me sigo pasando, pero ya la cantidad que me sobrepaso es menor que en el caso anterior. En definitiva, cuando estos intervalos tienden a cero, su longitud tiende a cero, y tendré un número infinito de ellos, lógicamente, lo que voy a obtener pasando esta suma al límite, cuando x tiende a infinito, obtendré el área que está por debajo de la función, que es precisamente lo que pretendía. La suma inferior de Riemann, a medida que el número de intervalos es mayor, va aumentando, la suma superior va disminuyendo, y ambos convergen en el infinito en el área que inicialmente estaba tratando de averiguar, que era precisamente esta zona que está aquí, la que está justo por debajo, sin pasarme ni quedarme corto. Bien, esa área la voy a representar por este símbolo.
Vamos a interpretar en principio este símbolo como la suma, esto sería una S, desde A hasta B, que son los extremos que me determinan el área, de f de x por diferencial de x. ¿Qué representaría ese f de x por diferencial de x? Bueno, pues representarían geométricamente los rectángulos que tenemos aquí. El diferencial de x, como es un valor infinitamente pequeño, sería la base de los rectángulos, y f de x sería la altura, puesto que la altura la estábamos tomando como imágenes de la variable independiente mediante la función f. Eso se puede interpretar geométricamente de esa manera. ¿Cómo relacionamos esto con el cálculo integral que hemos visto en lecciones anteriores? Bueno, pues esto le vamos a llamar integral definida de extremo inferior a y de extremo superior b de la función f de x respecto de x, o dicho de otra manera, integral entre a y b de f de x de x. Y esto va a ser el área, repito, que estamos buscando. Para relacionarlo con lo que hemos visto, tenemos la regla de Barrow. No vamos a entrar en las cuestiones teóricas de la regla de Barrow ni el teorema fundamental del cálculo integral, porque esta es una lección eminentemente práctica y lo que nos interesa es averiguar precisamente la integral definida, no meternos en profundidades teóricas. Así que vamos a ver lo siguiente. Esta suma de rectángulos, esta suma de infinitos rectángulos, llamada integral definida entre a y b de f de x, va a obtenerse obteniendo una función f mayúscula que va a ser primitiva de f de x. Recordemos que las primitivas de una función son únicas salvo constantes. Pues bien, yo voy a obtener una primitiva, puedo omitir la constante de la constante, luego veremos por qué, pues están restando y las constantes de aquí y de aquí se irían, y sustituyo dicha primitiva en el extremo superior b y resto dicha primitiva en el extremo inferior a. Ese sería el resultado de la integral. Entonces, aquí observamos la regla de Barrow, que es fundamental para lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de la regla de Barrow. Aquí tenemos la integral definida entre 1 y 2 de la función x diferencial de x. Si trasladamos esta expresión al concepto de área, como vimos antes, la función que está limitando por encima tiene que ser la función que estoy integrando, es decir, la función y igual a x. Y el valor desde 1 hasta 2 tiene que ser el valor del área que limita dicha función hasta el eje de las x, y que sería esta zona sombreada, que como podemos ver aquí es un cuadrado y medio, es decir, una unidad de superficie al cuadrado y media, que es el resultado final que me va a dar. ¿Cómo se obtiene este resultado? Bien, pues se calcula la primitiva de x, una primitiva de x, que sería x al cuadrado partido por 2. Como he dicho antes, las constantes no las vamos a considerar. Se escribe entre corchetes, esto es una forma simbólica de escribirlo, y se vuelven a poner los extremos de integración, 2 y 1. Siempre cuidado con el orden, el inferior abajo, el superior arriba. Y una vez que ya tengo calculada la primitiva, se sustituye la primitiva en el extremo superior, es decir, x lo sustituyo por 2, quedando 2 al cuadrado partido por 2, menos, y luego he de sustituir el extremo inferior en la primitiva, quedándome un medio. Así, de esta manera, me quedaría 2 menos 0,5, que sería 1,5, una unidad y media de cuadrada, de superficie cuadrada, que es la que tengo en el sistema de referencia que esté considerando. Por ejemplo, en este dibujo, la unidad cuadrada sería un cuadrado de los que figuran aquí, y lo que me dice el segundo dibujo es que el área que está aquí indicada, que es el área desde 1 hasta el número e de la función que limita por encima, que es la función 1 partido por x, sería la integral desde 1 hasta e de 1 partido por x, según la nomenclatura anterior. Bien, pues esto es igual, resolvemos la primitiva de 1 partido por x, es el logaritmo neperiano de x, entre los extremos de integración e y 1, y el resultado me da 1. Esto equivale, esta área equivale a el área que me contiene un cuadrado de los que tenemos en nuestro sistema de referencia. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la integral definida, si bien podemos representarla como una área,
En ocasiones puede ocurrir que el subresultado me dé negativo, como una área. En principio, tal y como entendemos el concepto de área, no es un valor negativo. ¿Qué significa esto? Bien, significa que la función ahora, o el área, como queramos, que determina la función y el eje de las x va a quedar por debajo del eje. Cuando el área queda por debajo del eje, el valor de la integral definida me va a dar un valor negativo. Esto no quiere decir que luego a la hora de dar el resultado final como área lo tenga que pasar a positivo. Para evitar esto, lo que vamos a siempre establecer como la función que tenemos que considerar por encima es, en este caso, la función y igual a 0 y por debajo la función menos x al cuadrado, mientras que en los casos anteriores la función por encima del eje es x y aquí sería y1 partido por x. Aquí va a ocurrir una cosa curiosa, que la integral desde menos 1 hasta 1 de la función x al cubo, esto es la función x al cubo, el área que determina con el eje de las x me va a dar negativa por un lado y positiva por el otro. Como son simétricas, el valor absoluto del área es el mismo, y lo que en realidad me va a dar es 0 si calculo la integral directamente, cuando en realidad tendría que ser un cuarto y un cuarto más un cuarto, un medio, me tendría que dar medio cuadrado. Por eso quiero advertir que en ocasiones la integral definida puede ser negativa o puede ser nula, lo cual no quiere decir que el área que vaya a obtener sea negativa o nula. A continuación, el problema que queremos resolver es averiguar el área que me encierran dos funciones entre dos valores laterales, en este caso a y b. Si las funciones se cortan en dos puntos, está claro que se va a determinar un área, y esos dos puntos de corte tengo que averiguarlo en primer lugar cuáles son sus abscisas para determinar los extremos de integración. Bien, ¿cómo se puede averiguar esta área? Pues yo, si calculo la integral definida desde a hasta b de la función f de x, que es la que está por encima, obtendría esta área que aparece aquí, esta área cuadriculada, porque, repito, la integral desde a hasta b de la función es el área encerrada por la función hasta el eje de las x. Bien, pues para obtener el área que estoy deseando desde el principio, basta con restar el área que me queda por debajo de la función g. Pero el área que me queda por debajo de la función g es la integral desde a hasta b de g de x. Así pues, el área pedida es la diferencia entre esta integral y esta integral, obteniendo esta diferencia. Por la propiedad de la integral, de que la integral de una suma es la suma de las integrales, esta diferencia la puedo introducir en una única integral definida desde a hasta b y de la función f de x menos g de x. Aquí es importante advertir que siempre va a ser la integral entre a y b de la función que la limita por encima menos la que la limita por debajo. Esto va a ocurrir tanto esté el área sobre el eje de las x o debajo del eje de las x. No me tengo que preocupar de la negatividad que se pueda producir ahí, tan solo hay que tener en cuenta integrar la que está por encima menos la que está por debajo. Este va a ser nuestro criterio a partir de este momento. Entonces, para resumir, diremos que el área delimitada por dos funciones, da igual en principio donde se encuentren, es la integral definida de la que está por encima menos la que está por debajo, entre el extremo lateral izquierdo y el extremo lateral derecho que limitan dicha área. Aquí hemos dibujado dos funciones que en principio no se cortan en ningún punto, o dos tramos de función que no se cortan, pero yo he añadido dos restricciones para calcular el área, que son la recta x igual a y la recta x igual a b, que me van a determinar los extremos de integración. Pues bien, siempre la integral desde a hasta b de la que está por encima, f menos la que está por debajo. Averiguar cuando una función está por encima o otra está por debajo es muy sencillo, como veremos en un ejemplo más adelante. También puede ocurrir que las dos funciones se corten en más de un punto. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos dos funciones, f y g, que se cortan en 3 puntos. Bien, averiguar primero esos 3 puntos de corte,
que serían de abscisa A, B y C, y dividir el cálculo del área en dos áreas por separado. ¿Por qué? Porque en este caso, si calculo la integral de f menos la integral de g, me va a dar positivo, porque f está por encima. Pero si aquí hago f menos g también, si conservo ese orden, me va a dar negativa. Con lo cual, si calculo la integral desde a hasta c en una única integral, esto al darme positivo y esto al darme negativo, el resultado se va a compensar y me va a dar un valor o bien negativo si esta área es mayor, o bien positivo pero muy pequeño si esta fuese mayor. Con lo cual, si quiero calcular en realidad el área que tengo, necesito hacerlo por separado, porque la que está por encima a partir de b cambia y pasa a estar por debajo. Entonces tendremos la integral desde a hasta b de la función que está por encima, que es f, menos g, que es la que está por debajo, más la integral desde b hasta c de la función que está por encima, g, menos la que está por debajo, f. Una vez realizadas, la sumo y ya estaría. Vamos a proceder entonces a resolver algunos ejemplos concretos. En este caso son unos ejercicios que se propusieron en los exámenes de selectividad en algún año en la Universidad de Santiago. Este en particular dice que calculemos el área de la región del plano limitada por el eje de las x y la curva igual a x al cubo menos 9x. La recta x al cubo menos 9x la dibujamos, siempre conviene dibujar las funciones que estén en juego, y vemos que el área que determinan es esta zona sombreada. Aquí hay una simetría, podría calcular una sola y multiplicarlo por 2, pero en este caso voy a hacerlo suponiendo que no me he percatado de la simetría. Primero tengo que averiguar los puntos de corte. Eso es lo primero que tenemos que hacer siempre. ¿Los puntos de corte de quién? De las funciones que están en juego. En este caso la función es x al cubo menos 9x y la otra función es el eje de las x, que es y igual a 0. Para averiguar los puntos de corte igualo ambas funciones y resuelvo el sistema. Y este sistema, un sistema muy sencillo, que se obtiene como solución los valores de x menos 3, 0 y 3, que efectivamente, si vamos al dibujo, comprobamos que coinciden con los valores que tengo en el dibujo: menos 3, 0 y 3. Una vez que ya tengo esos valores, ya puedo calcular o puedo establecer las integrales definidas que me van a determinar las áreas, puesto que esta área será la integral desde menos 3 hasta 0 de la función que está por encima, que es x al cubo menos 9x, menos la que está por debajo, que es 0. Indico esto para utilizar el criterio encima menos debajo, aunque en realidad esto evidentemente no es necesario escribirlo. Y más, ahora le voy a añadir esta. ¿Aquí qué ocurre? Aquí la que está por encima es igual a 0. Entonces la función que está por encima, 0, menos la que está por debajo, y cuidado que este menos me altera los signos de toda la expresión, es decir, menos x al cubo y más 9x. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 3. Bien, pues una vez que ya tengo establecidas las integrales definidas que me determinan el área, solo tengo que resolverlas. Aplicando la regla de Barrow, obtengo una primitiva de x al cubo menos 9x, que sería esta expresión, entre 0 y menos 3, más la primitiva de menos x al cubo más 9x, entre 0 y 3. Sustituimos por 0, menos sustituimos por menos 3, y aquí sustituimos por 3, menos sustituimos por 0, obteniendo este resultado. Hay que tener cuidado a la hora de realizar estas sustituciones, porque a veces pueden resultar un poco engorrosas y dar lugar a generar algún error. No es improbable que ocurra eso. De todos modos, yo ya lo he comprobado y efectivamente este resultado es 40,5 unidades al cuadrado, es decir, que la suma de estas dos áreas o estas dos zonas sombreadas me contienen 40 y pico, 40 y una mitad unidades cuadradas, que en este caso la unidad cuadrada viene representado por este rectángulo que está ahí. El siguiente ejemplo es el cálculo de un área limitada por, en la parte superior, la función definida a trozos, que está aquí, y en la parte inferior la función valor absoluto. Como hay una simetría, ahora en vez de proceder desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, como hice antes, voy a hacer desde 0 hasta el punto de corte de la derecha, calculo la mitad del área y al final multiplico por 2. Los puntos de corte es lo primero que hay que averiguar. Los puntos de corte son menos x al cuadrado más 2
porque el área comienza a partir de menos raíz de 2, y la función valor absoluto. Las soluciones son menos 1 y 1, que son estos puntos, menos 1 y 1, los puntos de contacto, y observamos que desde 0 hasta 1 de la función que está por encima, que es menos x al cuadrado más 2, menos la función que está por debajo, que es valor absoluto de x. Lo que ocurre que en la zona positiva de la x, el valor absoluto de x es x. Y entonces me queda esta integral. Su primitiva, entre 1 y 0, sustituyo por 1, le resto la sustitución por 0. Al sustituir aquí por 0 ya me quedan todos, se anula todo, entonces solamente basta sustituir por 1, y obtenemos 7/6 de unidades al cuadrado. Como 7/6 es la mitad del área, por simetría multiplico por 2 y obtengo que el área que estoy buscando es 14/6, que equivale a 2 unidades cuadradas, es decir, las unidades al cuadrado son ahora rectángulos de este tamaño, sería 2 1/3 aproximadamente. El siguiente ejemplo es para indicar cómo, dadas dos funciones, no es necesario en principio hacer su gráfica con precisión, sino simplemente con un esquema podemos averiguar cuál está por encima y cuál está por debajo, y cuáles son los límites de integración que me permiten calcular el área. Veamos este ejemplo. Las funciones que entran en juego aquí son 2x al cubo menos 3x al cuadrado y la recta y igual a 2x, que le vamos a llamar función f. Vamos a representar y igual a 2x por f de x igual a 2x, a efectos luego de cálculo de imágenes. Bien, como tengo dos funciones, pues lo que hago es, primeramente, y antes de dibujar nada, es averiguar sus puntos de corte. Las igualo y en este ejercicio me da 3 puntos de corte. Si me diera uno solo, no hay área. Dos funciones que se cortan un punto no determinan un recinto cerrado. Si obtuviera dos, pues me quedaría con una parte solamente, donde hay 2 puntos de corte, una por encima y una por debajo. Pero si hay 3, como es este caso, puede ocurrir que la que esté por encima, en el segundo punto de corte y buscando el tercero, pase de arriba a abajo y viceversa. Así pues, que tengo dos funciones que su comportamiento sería este. Sabemos que la función 2x es una recta, uno de ellos sería una recta, pero ahora estoy tratándolos como funciones en general, entonces los simbolizo por curvas. Lo que me interesa es que sí queden cortados en el número de puntos que se obtiene al resolver la ecuación inicial. Bien, pues como los puntos de corte tienen por abscisa menos 1/2, 0 y 2, en ese orden los voy poniendo. El del extremo de la izquierda tiene que ser menos 1/2, que es el que más queda a la izquierda, el 0 y el 2 a la derecha. De lo que se trata ahora es de saber cuál está por encima y cuál está por debajo. Pues muy sencillo. Cogemos un punto en el intervalo menos 1/2, 0, cualquier valor me vale que esté en el interior de menos 1/2, 0, por ejemplo menos 1/4, y lo sustituyo por g de x y lo sustituyo por f de x. El valor de la imagen que sea más grande de los dos me va a determinar la función que está por encima. En este caso es más grande menos 7 partido por 32 que menos 1/2. Por lo tanto, g está por encima de f en el intervalo menos 1/2, 0. El área que se establece ahí será la integral desde menos 1/2 hasta 0 de la que está por encima, que acabamos de ver que era g, que es 2x al cubo menos 3x al cuadrado, menos la que está por debajo, que es 2x. Y el otra área, pues hay que proceder de la misma manera. Cogemos un punto entre 0 y 2, por ejemplo el 1, el más cómodo de todos, calculamos el g de 1 y calculamos f de 1. El mayor de los dos es la que está por encima, en este caso es f, es decir, la función 2x. Por tanto, habrá que añadir a lo anterior la integral desde 0 hasta 2 de la función que está por encima, que es 2x, menos la que está por debajo, que es 2x al cubo menos 3x al cuadrado, ya teniendo en cuenta los signos. Y resolvemos la primitiva sustituyendo los valores, los extremos de integración, y ya tendríamos el resultado.
Aquí no sería necesario dibujar la gráfica. Si quisiera resolver este problema con la gráfica dibujada, tendríamos que hacer esto. Esta sería la gráfica igual a 2x y la función 2x al cubo menos 3x al cuadrado. La realización de la gráfica con exactitud conlleva el riesgo de que no la hagamos bien, no la dibujemos bien y nos pueda despistar, no veamos los puntos de corte, dónde deben estar, etcétera. Entonces, para hacer la gráfica se requiere bastante precisión, mientras que el proceso anterior de esquemático es mucho más genérico y si se hace con corrección, pues jamás falla. Lo malo es que solamente funciona para dos funciones. Para más de dos funciones ya hay que hacer el dibujo necesariamente. Bueno, pues aquí está resuelto el ejercicio, no insistimos más en él porque ya sabemos cómo sería. Y lo que sí vamos a ver ahora es un caso de tres funciones, donde interviene un recinto limitado por tres funciones. Al estar limitado por tres funciones necesitamos obviamente dibujarlo para observar cómo se comportan las funciones por encima y por debajo, porque aquí, como podemos comprobar, hay tres funciones en juego, que son la función igual a 4x más 4, representada por la recta azul, la función y igual a 4 constante, representada por la recta morada, y la curva de parábola y menos x cuadrado más 2x más 3. Estas tres funciones me determinan esta área en forma de cuña, curva ahí. Pero ¿qué ocurre? Bien, yo tengo que calcular los puntos de corte 2 a 2 entre ellas, y veo que el área comienza en menos 1 y acaba en 1. Son los límites laterales del área. Ahora bien, si yo quiero hacer la integral desde menos 1 hasta 1, me encuentro un problema. Me encuentro que por encima, desde menos 1 hasta 1, hay dos funciones limitándola, no hay una sola. Por debajo no hay problema, porque por debajo sí hay una sola, pero por encima hay dos. Entonces lo que tengo que hacer es dividir esta área en dos áreas, de modo que queden perfectamente determinada una única función limitándola por encima y una única función limitándola por debajo. Donde tengo que romper o donde tengo que cortar es precisamente aquí. Tengo que separar en dos áreas esta rayada en horizontal, porque la zona rayada en horizontal observamos que la que la limita por encima es la función 4x más 4 y la que la limita por debajo es la parábola. Entonces ahí ya no hay duda, esa área rayada horizontal sería la integral desde menos 1 hasta este punto, que es el límite lateral derecho de dicha área, que es el 0, es donde se corta la función 4x más 4 y la función igual a 4, que lo resolveríamos ya previamente, desde menos 1 hasta 0 de la función que está por encima, menos la que está por debajo. Y más añadirle ahora esta, desde 0 hasta 1 de la que está por encima, que es 4, menos la que está por debajo. Aquí está. ¿Podemos ya integrar directamente? Sí, pero también lo que podemos hacer es, antes, si queremos, arreglar esta expresión, porque aquí puedo sumar 4x con menos 2x, me queda 2x, y aquí me queda 4 menos 3, 1. De ahí que ya haya hecho esta integral, se corresponde a la primitiva de la función simplificada. Bien, esto ya lo sabemos hacer, aplicamos la regla de Barrow y el resultado es 2/3. Del mismo modo, tenemos otra función que le pasa lo mismo. Viene limitada por tres funciones, una recta, que es la azul, una parábola, que es la verde, y una recta horizontal, que es igual a 20. El área que determinan esas tres funciones viene expresada aquí, pero tengo que separarla desde 3, bueno, los puntos de corte son el 3, el 4 y el 5, entre ellos. Desde 3 hasta 4 está limitada por arriba por la parábola, por debajo por la recta, y me quedaría integral desde 3 a 4 de esa zona, más la integral desde 4 a 5, y ahora, ¿quién la limita por arriba? 20. ¿Quién la limita por debajo? X más 15, y el resto X más 15. La sumo, resuelvo, y el resultado final 7/6 de unidades al cuadrado. Bien, pues estos son los ejemplos que pueden aparecer para el cálculo de áreas, dos funciones, 3, 4 es más complicado, que a nivel de segundo de bachillerato me puede aparecer. El truco consiste en hacer un dibujo correcto y saber muy bien
establecer las áreas en base a la función que la limita por encima y la función que las limita por debajo. Eso es todo y hasta la próxima lección.